¿Estamos en el segundo bloque, papito? O a mí me parece que estamos en el segundo bloque. Estamos en el segundo bloque. Perdón, ¿qué estoy... sucedió? No, mirá. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó con el mic? Me A la verga. eché toda. A verga. Pero sigue funcionando. Sí, A ver. sí, de funcionar, A funciona. ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Sigue funcionando, no desesperen. Cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla la Lucy, que lo cumpla feliz. Gracias. Gracias. ¿Qué pasó, Lucy? Virgo Queen. Virgo Bueno, Queen. feliz Ay, cumpleaños. los quiero. Esperemos un toque que Guada tiene que volver para ponchar. Que le hemos hecho un regalito a la Lucy. No se Sí, podrá aparte ver de ahora, producción. Porque ¿Estás viendo? estoy solamente yo ahora en cámara. Cosa. Lo eligió, pasáselo el guille al chocolate. Tapale la marca porque no es Uy, auspicio. uy, uy. Ahí está. Ahí va. Lo eligió la Carly. Sí, porque Carla, no sabía. perfecta. Estaba ese con de frutilla, pero dijimos capaz que. Ricardo. ¿eh? Me alegro que te guste. Gracias. Hermoso ustedes, ok. Bueno, Lucy, nada, acá quiero te quiero Buen ver la día. cara. Te quiero ver la cara, le decía. Pero no te puedo ver Bueno, la cara. mejor igual que no me muestres la cara hoy porque Uh. vengo Estás de tres gira en ángulos mi igual, si Gira, no gira, enfocada. gira, 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 No gira. sabes cómo acabo de arreglar el pedo que me mandé. Bien ahí, Un hermano. aplauso para mí. Vale. Vamos, bueno, Ahora vamos sí. con la... Te juro que me distrae mucho el Es que Johnny está con el así, boludo. micrófono. Es que estoy Perdón, buscando un quiero micrófono como- que acabo de arreglar porque acabo de romper. No lo rompí, La- tranqui. Tranqui. Me vinieron a Eh. retar. Te juro que estaba como muy... Yo no hice nada. Bueno, Hola, hicieron Lucy, correr. Lucy, cantamos el feliz cumpleaños porque fue el cumpleaños de la La Lucy. Lucy, No sé si en lo serio. dijeron porque Sí. yo Sí, estaba sí. distraído arreglando un Sí. pedo que me mandé. Y le hemos hecho un regalo a la Lucy. ¿Cómo estás, Lucy? Primero que todo, ¿la podemos ponchar a Eda? Que comparta. ¿La podemos mostrar? Ahí está. Perdón. Qué No se lindo. tapa Y la bueno, marca. y tenemos unas cosas más que no podemos mostrar en cámara, pero están ahí. Apa. Sí, Cosas íbamos legales, a hablar cosas sobre... íbamos a hablar sobre... Cosas ocultas. Cuidado. ¿Cómo andás, Lucy? La verdad que bien, un poco destruida. Bueno, Porque- Sentile la voz. Vos sentile la voz y te vas a dar cuenta. Dejá de mandarme al frente vos, hoy día estás. Estás, ¿eh? No empecemos a pelearnos. Sí, No. habían sido pareja ustedes, ¿no? Ah. Me parece. Estamos en una poronga. Desarrollen que está peleados. rindiendo, desarrollen. Me encanta. ¿Cómo les gusta el producción. chisme, ah? Le encanta la cagada, Sí, les son. encanta Somos la todos de cagada. pueblo, Lucía. Soy Ángel del Pito. La- Esto cancela. Pito se va a hacer Ay, hijo de puta. Hoy día vamos a hablar algo de muy interesante, ¿no? Con la Lucy que lo planteó, obviamente los temas los plantea ella. Porque si no, viste, nosotros no sabemos de qué hablar. Sí, a mí en el pasado me pasaba que también las cosas las planteaba ella. No, es que si nos vamos a tirar, nos Dale, vamos a Ricardo. tirar. A mí no Vamos a empezar a vengas. sacar el trapito al sol porque voy a salir muy perjudicado. Vas a salir Porque la perjudicado, conozco, así que mirá, la mozzarella. conozco, no sabes cómo te da vuelta las cosas. ¡Ah! No, mentira. El Johnny está full. Cumplí años y se puso nostálgico. Ahí está. Anécdotas de cumpleaños. Anécdotas de cumpleaños, mirá, sí tengo, pero no las voy a contar para no Bueno, cracharte acá. me encanta. Yo quiero saber cómo fue que se conocieron. No, vamos a hablar de lo que venimos a hablar. Boludo, dijeron Ya algo, empezaste, algo detrás boludo. de cámara. Vos que fue- empezaste encima. No me ¿Cómo fue que eso estuviste bailando? paraste Háganlo el corto culo? para contenido para Reels, Claro. por No, favor. ¿Cómo fue el culo? Vamos a hacer un ¿Cómo fue resumen. el culo? Hagamos un resumen. Pará, primero voy a preguntar si se va a sentir cómodo o no. Sí, dice, pero Consentido, medio sí. vergüenza, dice, Me está sí. jodiendo. Ya Estoy está, medio estamos. colorado, ¿no? Televisión abierta. Mirá, estoy medio colorado, mirá. Bueno, Bueno, nos conocimos porque escuela secundaria en Junín, todas las escuelas salían, ella iba a otra. Nos juntamos en la plaza, dos amigos que se gustaban en común, qué sé yo, que ta. Me cago una paloma, se ríe, la hago reír, nos reímos. Solicitud de amistad de seguimiento en Facebook y después nos cruzamos en un cumpleaños de 15 en el cual se enojó porque no le di bola. Y yo solo fui a bailar, como hago siempre, no sé, pero porque no sé encarar.
Por eso no le di bola. Mira, no me dio bola porque me vio con un amigo afuera y se hizo la película y ya estaba... Está proyectando. Es mentira lo que está diciendo. No. Es mentira lo que está No, acordamos diciendo. la verdad. Yo estoy de acuerdo ¿Cuántos con la años teníamos? luz. ¿14? ¿Qué? 14, Yo 15. tenía 14, vos tenías 15. Bueno, pero decí como si fuera como que- Bueno, tenías 15, yo tenía Pedófilo, 14 boluda. años, era un bebé. ¿Y yo era un bebé también? ¿Qué me estás Sí, diciendo? éramos igual que ahora. O sea, éramos parecidos a lo que somos hoy. Tuvimos una relación dentro de todo, con las herramientas que tuvimos muy sana. Sí. Si no, no seríamos amigos ahora. Claro. Claro, Olvídate, eso sin duda. claro. ¿Qué onda con los ex viniendo al programa, che? Madre, Apa. que era recién me dijo un programa de De que una. trajo... No, igual nada. ¿Qué no, No, tienen Carla, derecho? vos, yo ¿No la tienen pasé derecho pa'l a los orto. ex a venir a los programas? Ah, Y hablando de derecho, mirá cómo te la linkeé. derechos No, humanos. bueno, hermano. vamos a lo que viene Vamos la a lo que Lucy. vinimos, Y a lo que chicos. viene la Lucy es a traernos un poquitito de información rica, sabrosita. Y hoy vamos a hablar de derechos humanos, ¿puede ser? Hoy vamos a hablar de derechos humanos. Callate. Temón, ¿eh? Cállate. Cállate, ¿cómo Temón para derechos hablar en humanos, este hermano? contexto. ¿Qué? Derechos humanos. Se confundía. Yo tengo la primera pregunta y creo que, a pesar de que por ahí está como reasumido por parte de la población, quiero saber qué son los derechos humanos. Bueno, ¿Cómo se puede definir, digamos, en algo sencillo? Es muy abarcativo, ¿no? Pero los derechos humanos básicamente son los derechos que tenemos todas las personas por el solo hecho de ser personas, ujú, sin distinción de género, raza, religión, etnia, etc. Eso es básicamente los derechos humanos. Tenés derechos humanos que son como, o sea, la mayoría de los derechos humanos, todos los derechos humanos son esenciales para las personas e inherentes a las personas. En este sentido, tenés el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, el derecho a la libertad, el derecho a la igualdad, ¿viste? Como son derechos muy amplios y muy abarcativos, pero que son en base también, son indispensables para nosotros y en nuestro país son políticas de Estado. En base también a el contexto de la historia argentina y cómo se ha dado particularmente en nuestro país después de los años 70 en adelante, con distintos movimientos como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, como que el tema de los derechos humanos se ha constitucionalizado. bien. Esto quiere decir que tiene jerarquía constitucional. O sea, Bien. los derechos humanos, nosotros tenemos tratados internacionales con otros países, con conjuntos de otros países, que tienen jerarquía constitucional, tienen la misma fuerza de ley que la Constitución Nacional. Eso es básicamente a grandes rasgos. Es muy importante hablar de esto porque estamos en un contexto donde se están viendo vulnerados y atentados constantemente los derechos humanos de distintos sectores o de distintos grupos dentro de la población argentina. Los mayores crímenes que se han cometido en contra de los derechos humanos siempre han sido a través de la institución del Estado, del Estado Nacional. No es lo mismo los delitos de lesa humanidad, que ahora vamos a explicar un poco también a qué me refiero con eso, porque capaz hablo muy técnica. Pero básicamente tenés los delitos de lesa humanidad, que son los delitos cometidos en nombre del Estado Nacional a la humanidad, a la comunidad. Es un atentado contra los derechos humanos. En este sentido, son distintos de los delitos comunes, que los delitos comunes son delitos que cometen los particulares y que están tipificados en el Código Penal y que tienen una pena de tantos años y que Dependiendo. si no se ejerció esa acción en determinada cantidad de tiempo, prescribe los delitos. Ok. En los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. Pueden ser perseguidos para siempre. Y esto es también en base a la dictadura cívico-militar que ocurrió en los años 70 en nuestro país y que se llevó, en donde se llevó un plan sistemático, se buscaba un plan sistemático de exterminio para imponer un modelo económico. Ajá. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque literalmente, hoy por hoy, los atentados en los derechos humanos en toda América Latina se han visto por esta situación de querer imponer un modelo económico y no poder hacerlo. Siempre, en realidad, se atenta contra los derechos humanos o contra la vida de la gente, contra la integridad, la libertad, etcétera. Pero siempre hay un trasfondo económico detrás. Y en los 70 pasó lo mismo. O sea, hubieron Real. todos los golpes militares que hubieron en Latinoamérica, era por eso.
Olvídate. Y fue como bajando, ¿no? Como que venía de arriba, bajó hasta que llegó a Argentina, Chile. Y Mi es- viejo se exilió de Chile por el golpe militar. Y es muy loco también que dependiendo la conformación de la población de cada lugar, se actúa de determinadas maneras. Mi viejo es peruano Ujú. y yo cuando fui a Perú fui a un par de museos, me estuve informando un poco y es muy loco cómo en Perú, teniendo mucha menos cantidad de población que tenemos acá en Argentina, y esto no es mucha menos cantidad de personas de población que tenemos en Argentina, Se me cayó el mate. El no quiero de la Lucy fue porque estaba ofreciendo un mate como por debajo, el cual me iba a tomar y se me acaba de volcar en el pantalón. Digan la verdad, ¿qué se estaban ofreciendo ahí? Exactamente. Digan la Te verdad. ofrecen cosas por abajo de la mesa. Esos negocios sucios por debajo de la mesa, mirá, me tienen los huevos del plato. Bueno, a lo que iba con lo que estaba diciendo, que ya Perdón, fue el ejemplo perdón. de Perú, mirá, ya me lo olvidé. Cortá. Cortemos ahí, por favor. Cortá. Producción me dice que redondea más. Básicamente es que acá en la Argentina se dio algo que no se ha dado en muchos países del mundo, que es la constitucionalización de los derechos humanos. O sea, darle jerarquía constitucional como la ley suprema y derechos humanos, ¿entendés? A través de los tratados internacionales o acuerdos internacionales. Esto se dio porque la Argentina tiene la característica maravillosa, yo me pongo patriota, pero tiene la característica maravillosa de ser de tener una población que no es muy conformista, ¿viste? Como que y un grupo de personas durante los crímenes de lesa humanidad, durante la dictadura cívico-militar, que desaparecían, torturaban, expropiaban bebés y lo que todos ya sabemos, un grupo de madres y padres empezaron a dar vueltas a la plaza. Ajá. Y empezaron a hacer ese reclamo indiscriminadamente durante todos estos años, o sea, desde ese momento, o sea, hace muchos años atrás, hasta el día de la fecha, y eso se consiguió que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recibiera las denuncias, de que en el año 94 con la reforma de la Constitución Nacional se pudiera constitucionalizar estos tratados internacionales de derechos humanos y a su vez muchas leyes que a nivel regional, digamos, tenemos en Argentina y que son revolucionarias para el mundo. Digo, el juicio a las juntas, Sí. el sí. juicio a los genocidas, Sí, es sí, algo sí. que Sí, sí. solo pasa en este país. Y siempre se juzgaba a partir de las juntas militares. No pasó, digamos, a otro tipo de entidad, digamos, los que fueron. ¿Cómo fue juzgado ese juicio? Y como que primeramente un primer intento con Alfonsín, donde se condenaron fueron los primeros juicios Ajá. a las juntas en el año 83, creo que fue, donde, claro, empezaron a condenar y a sentenciar a los genocidas. En ese momento acabábamos de salir del contexto dictatorial, entonces era muy difícil sostenerlo sin la presión de los militares Sí. respirándote en la nuca, Marce. De una. Y por ende se retrotrajeron con la ley, que también fue durante el periodo de Alfonsín, con la ley de obediencia debida y punto final. Yo igual quiero hacer la aclaración porque si no pareciera que Alfonsín, bueno, se tiró para atrás y en realidad no, había un contexto político y social Sí, muy olvidate. duro y estábamos a esto de que vuelvan, Sí, ¿entendés? sí, No era sí, sí, sí. joda. Ya después, una vez constitucionalizados los derechos humanos en la reforma del 94, a partir del 2003 y en adelante empezaron a iniciarse las primeras investigaciones, elevarse a juicio los primeros casos, recaudar pruebas y de repente hoy somos uno de los países, uno de los pocos países que tiene sentencia y además, perdón, hubo una ley en el año 2003, que la tengo anotada acá de hecho, que es la ley 25779, que lo que hizo fue eliminar la ley de obediencia debida y punto final. ¿Qué implicaba esto? Que las personas, todos los militares que habían participado del genocidio, de la desaparición forzada, de las torturas, de la expropiación, iban a ser condenados, estuvieran siguiendo órdenes de superiores ¿O no? o no. Porque si no, lo que planteaba la ley de obediencia debida era justamente esto. Como, bueno, pero los de menor rango seguían órdenes. Sí, pero torturaban gente y se expropiaban bebés. O sea, no hay como un término medio en esta situación y realmente nuestro país es pionero de esto. Y hay que reconocerlo y no hay nunca que olvidarse. Porque hoy por hoy estamos en un contexto en el que, qué sé yo, nosotros ninguno lo vivió, somos todos más o menos de la misma edad, De una. vivimos toda la vida en democracia, ¿viste? No Sí, pasamos sí, no, ciertas de cosas, una. lo que podemos saber lo podemos saber por nuestros familiares, por Sí. Sí, amigos una mayores. generación mucho más grande que la nuestra, sí. Olvidaste.
y por involucrarnos también, ¿no? En este contexto, siento que estamos en una delgada línea donde hay muchas probabilidades de volver a tiempos muy oscuros de la sociedad. Y lo digo en base a discursos de odio y discursos negacionistas, negacionistas de los 30.400 desaparecidos, negacionistas de lo que sucedió, negacionistas de las torturas y de la desaparición, que se están dando hoy en candidatos a la presidencia o vicepresidencia de la nación. Es muy turbio y a mí me parece muy importante esto recalcarlo y lo vivo recalcando. Soy un poco pesada con esta situación, pero me parece, estoy como desesperada, un poco tengo miedo. Es muy, muy importante que tengamos la memoria activa, que nunca nos olvidemos que hubieron personas que dieron su vida y que vivieron de las peores atrocidades de la historia y que después, con la consolidación de la democracia, hubo un acuerdo social entre todos los partidos políticos. Miren lo que estoy diciendo. Un acuerdo social entre todos los partidos políticos para no volver nunca más a vivir una situación así. Creo y llamo también a la reflexión a los políticos partidarios que hay en este momento, tanto en la provincia como en la nación, que tenemos que volver a ese acuerdo democrático porque realmente se puede ir todo a la chinga y no podemos volver atrás después de tanto dolor y de tanto todo. Perdón, quería hacer la aclaración porque es un tema como literalmente muy importante, ¿no? No da tampoco tratarlo con liviandad, Claro. porque la liviandad con la que tratamos todo. Obviamente. Y pasa que justamente eso, el no saber o el no haberlo vivido o el no acordarnos de lo que pasó o no investigarlo, y lo hablo también pensando en nuestro público o nuestra audiencia que es un poco de nuestra edad y que no ha vivido la dictadura militar, por ejemplo, a que hagamos conciencia y investiguemos, indaguemos y saquemos nuestras propias conclusiones también, digamos. Total. Saber, por ejemplo, soy músico. Soy músico que está en un proyecto en el cual tenemos una perspectiva de crítica y que utilizamos el humor y todo, como lo es La Buena Moza. Soy artista, soy comunicador, por así decirlo. Y eso, no hemos vivido esa parte, pero yo me identifico y digo, las personas que más o menos hacían actividades similares a las que hago yo, son las personas que fueron perseguidas. Es así de simple, digamos. Yo que soy artista, que comunico, que tengo un espacio de voz en el cual ni siquiera trato de convencer con una idea, sino que me muestro como soy y que cada uno saque sus conclusiones y que cada uno fundamente su forma de pensar y de vivir. Pero si vuelve eso, digamos, yo sería una de las primeras personas que cagaría probablemente, o de las personas que cagarían. Entonces digo, qué fuerte y qué importante es que retrocedamos en el tiempo y que indaguemos y que investiguemos y que realmente saquemos nuestras propias conclusiones y que no repitamos discursos o que no nos convenzcamos o que solo miremos de lo que está pasando ahora a una promesa de mejora de futuro, sino, bueno, analicemos un poco qué fue pasando para atrás, cómo fueron esas promesas que fueron apareciendo también, cómo se fue desarrollando todo. Porque eso, son vidas de un montón de personas. No podemos decir, no podemos decir, bueno, de acá para adelante hagamos esto y veamos cómo nos acomodamos sin observar para atrás y valorar también el esfuerzo de un montón de personas y la vida de un montón de personas y el arrebato de hijos para un montón de padres. Es como... Terrible, boludo. Es terrible. sí. Y ahora como que está como preocupante la situación. Pienso que el tema de los derechos humanos son cosas que damos por hecho, ¿viste? Como que están ahí y por ahí también hay que pensar en que se apliquen en el día a día. O sea, tanto en los niños como en los adultos mayores. Entonces, iba por ahí mi pregunta ahora. De una, incluso hasta fuera de lo netamente partidario, a mí lo que me preocupa es como el nivel de conciencia con el que se está yendo a emitir un voto, digamos. Claro. Es como, yo escucho mucha gente como, hay que ir a votar. Y digo como, para poder votar pasó un montón de cosas, digamos. Hay gente que dio su vida, que hizo un montón de cosas para poder tener estos derechos, para que podamos decidir, pero realmente decidir, pensar en conciencia, en los objetivos de vida de uno, en las personas que lo rodean, decir, bueno, voy a hacer un análisis y voy a ver qué es lo que más se asemeja a las necesidades o a
a mi forma de pensar y a mi conveniencia y a la de mi entorno, pero realmente pensarlo. Después que se ejecute o no, que sea bueno, que se pueda llevar a cabo, y va a resultar, es una cuestión de fe también, creo, y de creencia. Pero optemos por una idea, ni siquiera voy a proponer una, ¿entendés? Es como, pongámonos a analizar, a investigar, a mirar un poco para atrás, a recordar, a charlar, pero a charlar no desde un lugar de yo pienso así y lo que vos pensás está mal, sino de compartamos lo que pensamos. Compartamos lo que pensamos, que pensemos distinto para reforzar nuestro pensamiento y aprender a fundamentarlo también, ¿no? Yo creo que lo clave de eso es básicamente escuchar, siempre escuchar a las personas que lo vivieron, porque eso, nosotros podemos teorizar o podemos sacar conclusiones o podemos imaginarnos a nosotros mismos en esta situación. O sea, a mí me ha pasado últimamente que he tenido unos sueños de que me vienen a buscar, ¿me entendés? Y es muy duro, o sea, posta que es muy duro imaginarlo solamente. Entonces, de repente creo que está bueno, para informarse al respecto de esta temática y de lo que sucedió y de todo, ir a los espacios para la memoria, que eso también son medidas que se tomaron desde el 2003 en adelante, expropiar los lugares el Estado Nacional expropió, los lugares que eran centros clandestinos de detención y de tortura y lugares del horror, para reivindicarlos y entregárselos también a madres, abuelas, expresos políticos, hijes, y que ellos pudieran hacer en esos lugares centros para la memoria. Y que es muy loco, y es muy turbio, debo decir. Acá hay 2 en Mendoza. Sí. Está el espacio para la memoria ex de 2, que está en el centro, y está la ex comisaría séptima, que está en la Plaza de Godoy Cruz. Sí. Son espacios para la memoria que son muy duros, ¿eh? O sea, digo, más allá de que ahí vos vas y te hacen una visita guiada y te explican, y realmente son personas que la vivieron y que la pasaron y que te pueden dar muchísima data al respecto, es muy duro ir, entrar y ver las condiciones que, por cierto, la ex comisaría séptima siguió siendo una comisaría después de haber sido un centro clandestino de detención hasta hace 3 años atrás. Sí. Es durísimo. Pensar cómo estamos muy Esa alejados. energía, brother, allá adentro, ¿ah? Boludo. Y Mamita. pensar que estamos muy alejados y que en realidad estamos muy cerca. Y muy cerca también en el sentido de que también hay muchos discursos que justifican esta situación hoy por hoy, ¿me entendés? Que justifican la muerte de personas con el discurso banal y choto a mi punto de vista, obviamente, esto ya es personal, de no fueron 30.000, no la pasaban tan mal, ¿viste? Cosas que es como, aunque hubiera sido una sola vida, o sea, no sé de qué me estás hablando. Mal. O sea, O algo habrán hecho Es para el analizarse lo que Estado les pasó. torturando a un ciudadano al cual le debería garantizar seguridad y bienestar. Y torturando salud. y desapareciendo. Porque esto también, las familias que hasta hoy no saben dónde están los restos de los cuerpos de sus hijos. Y las familias que aún hoy buscan niños expropiados por las propias personas que asesinaron y torturaron a sus padres. Es macabro. Digo, y estas cuestiones, y además de eso, me parece una discusión hasta estúpida el hecho de ponernos a discutir cuántos fueron o cuántos no. Pero esta situación, así como decía bien el Guille, se hizo sistemáticamente en toda América Latina. Porque siempre que se quieren imponer modelos económicos liberales, sucede eso. Y esto es una realidad. Se dio en América Latina con el Plan Cóndor, que fue en los 70, y se da después, en los últimos años, se ha venido dando en distintos países latinoamericanos, donde hay dictaduras, hay golpes de Estado, o donde hay democracias directas que funcionan como golpes de Estado. Y también es importante que recordemos esto, particularmente a la hora de emitir el voto. Sí, Como, bueno, recordemos a qué lugares no queremos volver, por lo menos. Siento. De una. Bien. Y cotidianamente lo que decía la Carla por ahí, ¿cómo identificar eso? Si se están violando, por ejemplo, relaciones, en vínculos, en un montón de cosas por ahí. ¿Siempre es la cuestión con el Estado, la violación del derecho humano, o una persona puede violar el derecho humano de otra? Las personas pueden violar los derechos humanos de otra persona. Siempre en estos casos, obviamente, apenas se identifica, es importante ir a la primer fiscalía o comisaría más cercana e ir a hacer una denuncia. De todas maneras, existe algo que es la Secretaría de Derechos Humanos y Asistencia a las Víctimas, que se creó también hace un par de años. Por suerte, que es un ente del Poder Judicial que se encarga del acompañamiento, tanto psicológico como jurídico, en todos los aspectos, el acompañamiento de las víctimas de delitos,
¿Qué quiere decir esto? Yo, una persona me secuestró. Voy a poner un ejemplo como para que se entienda mejor. Una persona me secuestró, está vulnerando mi derecho a la libertad, o sea, un derecho humano básico. Me tiene encerrada, qué sé yo, finalmente puedo escapar, me voy y hago la denuncia y después, cuando voy al juzgado, existe esta secretaría, que por cierto le mando un saludo a la gente de la secretaría, tanto de acá de Mendoza como a mi mamá, que trabaja en la Secretaría de Derechos Humanos y Asistencia a la Víctima de San Martín. Les mando un saludo muy grande porque ellos me facilitaron el material para venir a hablar hoy día de esto. Y qué hermoso. nada, es buenísimo, por cierto. Y en ese caso, la secretaría lo que hace, las personas que trabajan ahí, es acompañar en el proceso a las víctimas de delito. Bien. Yo, que acabo de sufrir una situación traumática, me acompañan no solamente jurídicamente hablando, como es el caso de abogados y abogadas que trabajan ahí, sino también hay un acompañamiento emocional, hay un acompañamiento psicológico. Bueno. Y también para que no se vulneren mis derechos humanos en el propio juzgado. Y sí. Que eso también sucede. Ajá. Una bocha. Sucede porque, no sé, hay pibas que, no sé, fueron abusadas y de repente van al juicio y está el chabón, el abusador ahí, ¿me entendés? La piba como, chicos, está con un ataque de pánico, ¿me entendés? Claro. O sea, como, digo, son cosas que suceden cotidianamente. Nuestros derechos humanos se ven vulnerados constantemente. El hecho de no tener plata para comer hoy es un derecho humano vulnerado, partiendo de la base, ¿entendés? Pero en ese sentido, que sepan también que existe para cualquier víctima de delito que tiene que afrontar un proceso judicial el acompañamiento por parte de la Secretaría de Derechos Humanos y Asistencia a la Víctima, que está en el Poder Judicial, en el Polo Judicial de acá de la ciudad, y hay otra en el Polo Judicial de San Martín, de la zona este. Bien. Genial. Se Excelente. tiraba todas las Uf, clases. cuánta data, ¿no? Sí. Si yo quisiera, por ejemplo, saber cuáles son todos los fucking derechos humanos que tenemos en el país, ¿dónde me puedo fijar? Te puedes fijar, obviamente, en la página del Gobierno Nacional, en la Constitución Nacional, en los tratados internacionales de derechos humanos, que si quieren eso, yo después se los puedo pasar y ponen la datita como si alguien se quiere meter. Ajá, si Te tenés paso el links, las Mejor. dejamos en la descripción En la del bloque ahí Re. de la luz. Ah, hablando de bloque, perdón, voy a cambiar un poco el tema, pero voy a hacer Néstor una en aclaración. Voy a hacer una aclaración porque después de ver el programa pasado, me di cuenta que, no sé por qué, yo flashé con un artículo, dije que era el artículo 122 de la Constitución Nacional y era el artículo 122 de la Ley Electoral de Mendoza. Bien. Ah, Lo bien. aclaro porque estuvo el error y no me gustó nada. Ajá. Bueno. Son- No me perfecto. gustó Si me lo nada. pasás escrito, si me lo ¡Feliz pasás cumpleaños, Lucy! ¡Feliz cumpleaños, loco! Si me pasaba esa corrección escrita, la ponemos en la descripción de ese video, También. así no Dale. nos De informamos mal. elecciones, digamos, ¿no? El de- Del bloque de elecciones. elecciones. Exacto. Bien. No sé si alguien tiene más una preguntita. Si tienen Jera, dudas. si tenés... ¿Cómo nacen? ¿Querés preguntar? Digamos algo de los derechos LGBT, los derechos Algo así. humanos, Bien, vamos con bien. esas maricas. Se gusta, Terra. Los derechos maricas. Bueno, Bien. eso. Obviamente. Obviamente. Así como hablamos de que los derechos humanos han sido ganados por la resistencia de distintos grupos que militaron por eso, por esos motivos, que militan hasta hoy como madres y abuelas de Plaza de Mayo, que de hecho si están viendo esto, a alguna les mando un saludo enorme y las amo. Mejor ejemplo de lucha para todo. También, a su vez, han habido un montón de derechos que se han adquirido en la historia por las distintas luchas de distintos colectivos. Uno es el voto femenino, lo voy a decir porque fue el día de mi cumpleaños, me enteré hoy. El sábado, Sí. de una. Chicos, tenía El que nueve. ser Se lo dijo felicidad. producción. Me Sí. lo dijo producción. Hoy Pero día ¿quién estaba pasó la afilado. producción? Que producción labura muy bien. Los fines de semana, Muy todo el tiempo. Bien, muy bien. Me enteré de eso y bueno, nada, lo digo porque Orgullo. lo amo. Orgullo. Y a su vez, los derechos de la comunidad LGBT, que es muy importante también, y te agradezco, Geras, el recordatorio, porque si bien se han adquirido muchísimos derechos a lo largo de estos últimos años, también del 2003 en adelante, se adquirieron derechos en esta materia, básicamente ley de identidad de género, ley de matrimonio igualitario. Ahora, hace poco, se sancionó el cupo laboral trans, cosa que me alegra, pero siento que no es suficiente. A mí me gustaría que ya exista la inclusión laboral trans en todos los ámbitos y en todos los aspectos. Básicamente porque es el colectivo de diversidad y además la comunidad trans es un colectivo hipervulnerado. Obviamente no me corresponde a mí hablar al respecto porque no soy trans y estaría piola invitar a alguien trans para que lo charle, pero sí me parece importante reivindicar que si bien tenemos un montón de derechos adquiridos, todavía hay un montón que quedan en ese sentido porque nada, siguen sucediendo cosas horribles, siguen haciendo ataques de homofobia en la calle y matando a un pibe
a botellazos. Siguen habiendo promedios de vida de 35 años para personas trans. Siguen sin existir la inclusión laboral trans en su totalidad. Entonces como que siento que, si bien hoy por hoy está todo en juego, y lo reitero porque, bueno, obvias razones, es importante nunca dejar de luchar con respecto a estas temáticas y nunca dejar de problematizarlas, porque también eso lo veníamos hablando en el auto. A ver, el tema de también ceder privilegios viene de la mano de problematizar, de sentarte y decir como, che, loco, hablemos de esto. En tu grupo de amigos, con tu familia, con quien carajo sea. Cuestionar algunas todo, hay que cosas, loco, cuestionar porque todo. la verdad que no Hay puede que ser que preguntarse. hasta en el sistema educativo Claro. hay situaciones de homofobia o de lesbofobia con respecto a niñes. Es durísimo. Es muy duro. Sí, sí, sí. Terrible. Qué Bueno, tema para desarrollar, ¿no? Sí, sí. Podemos desarrollarlo a la sí. próxima, chicos. Sí. Bueno, para la Si próxima. podemos invitar a alguien del colectivo, a alguien que milite, Yo seguramente conozco. conoces. Bueno, genial, mirá. Manso. Decoramos temática. Ah, mal. Nos draqueamos. Ajá, ¿los dragueamos ustedes? Me muero. Ah, me muero. Me muero, Johnny. Tengo el número de la reina drag. Bien. Oh, yes. Me encantó, Guada, producción, ¿eh? Sí, sí, los sí. heterotrolas. A los heterotrolas. Sí, sí. Yo conozco Son un- solo ustedes dos nomás, igual, perdón. Suerte en tu vida. Todavía no lo termino Sobre de todo entender. por la palabra hetero. ¿Cuál sería? Porque me dice, vos sos Trolas otro también. tipo de heterotrola, ¿entendés? ¿Cuál Claro. sería entonces? Indescifrable. Indescifrable. Indescifrable el lenguaje en el que se está manejando esta Pobre. persona. Totalmente, totalmente. Es uno comprende. Bueno, Lucy, gracias por venir. Es un placerazo siempre. Y bueno, creo que ya definimos tema para el próximo programa, ¿o no? Me encantó. Me encanta. Me encanta, ya Amigo. quedó definido, Gracias. Rey. Se me está bajando Podemos la decir al presión. Maco también que se venga y explotamos el No, el estudio Maco ya de- estuvo en la primera temporada. El Maco estuvo en la primera Deje temporada. hablar. El Maco Guajardo, ¿lo conoces? Sí. Al Macoco bajar. Excelente persona. Le mandamos un saludo, pues. Que nos encima suele del ver. día del maestro hoy. Chicos, nunca lo dijimos. Ah, saludos a los El día del maestres. maestro. Un saludo a todos. Gracias por saludarme, ¿eh? Feliz en tu día. No me acuerdo. Oído que Dios te... Encima la ensayamos con producción. Bien, bien. Gracias. Así que nada, le mandamos un saludo también a todos los maestros, Yo soy profesor. maestras. Bueno, es Lo el tenés otro 17. día, Rey. Tiene el 17 de septiembre. Ay, Dios. ¿Cómo me agotan? Che, Ah. se viene el bloque musical. Sí, se viene el bloque musical de perlas, así que nos vemos en un ratito. Dale. Adiós. Adiós.